Bueno, mira, ser el hijo de Pablo Escobar a veces pareciera que te condiciona a muchas cosas, ¿no? Te condiciona porque muchos esperan que tú seas Pablo Escobar 2.0, muchos esperan que tú seas un jefe de un cartel, una persona violenta, y yo soy todo lo contrario, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque mi padre lo que hizo fue mostrarnos el camino que no tenemos que recorrer, porque me hice muy consciente de las consecuencias de la violencia que él generaba y cómo esa violencia después volvía a nosotros. Tengo muy gratos recuerdos de mi padre. Mi padre me educó en el mejor sentido de la palabra, como buen papá que fue conmigo. Me daba buenos consejos, pero afuera de casa no practicaba los mismos consejos. Sin embargo, cumplió, digamos, su rol como padre y me crió como una buena persona, con buenas intenciones. Eso se lo debo a él y también a mi madre, al amor que yo recibí de los dos. Entonces tengo momentos de mucho cariño y afecto, de recuerdos bonitos con mi padre, y tengo otros que están también llenos de violencia, de terror, de sangre, de Você muerte. chegou a presenciar algum desses momentos Yo fui, ruins? sí, fui muchas veces parte de personas que atentaban contra mi vida, entonces yo estaba en esos lugares y milagrosamente hoy puedo hablar contigo, ¿no? Yo se supone que tendría que haber muerto a los 16 años y tengo 44. Así que desde entonces hemos vivido horas extras. Bueno, fue muy difícil. La verdad que cuando yo llego solo, por ejemplo, a hablar con un jefe paramilitar, y llego con mi editor de la editorial y veo que este señor llega con 25 hombres que lo cuidan, ya era tarde para arrepentirse de estar en ese lugar. Não tinha mais jeito. Dije, ya es un poco tarde, ya estoy acá, no me puedo ir. Pero ahí en esos momentos me preguntaba, ¿qué estoy haciendo aquí, no? ¿Cuál es el propósito de mi visita? Y creo que el propósito era justamente contar todo lo que experimentamos desde los dos lados de las familias. Porque nunca puedes escuchar solamente una versión, siempre hay dos. Yo quería que ellos me contaran a mí y yo a través de mis libros darles voz a sus historias para que ellos pudieran contar la versión que ellos conocen de mi padre y no la mía, que es diferente. Os dois lados da Los moeda dos ali. lados de la moneda. Esa es la intención con mi segundo libro, fue mostrar, acercarme a los enemigos de mi padre, correr el riesgo de hacerlo, porque creía que además era una oportunidad para hacer la paz con ellos. Y eso se dio también. Entonces, creo que nos permitió construir un relato, una historia, unos testimonios que se juntan en un libro y que además de estar en ese libro ha generado un montón de eventos y situaciones de paz entre personas que estaban en conflicto en el pasado. Entonces ese libro sirvió como una excusa para darles a ellos la voz, para que ellos cuenten sus historias y también para que hagamos la paz. Definitivamente la prohibición es sinónimo de guerra, es sinónimo de violencia, es sinónimo de corrupción, es sinónimo de perder todos los valores humanos y el respeto por los demás. Creo que regularizar el cannabis, y ha empezado a suceder en Colombia y en otros países, es una herramienta que permite que los gobiernos tengan paz en, en convivencia con sus ciudadanos, con los ciudadanos que gobiernan. Porque la prohibición lo que propone inmediatamente es una división y un enfrentamiento entre partes, unos que quieren hacer una cosa y otros que quieren hacer otra. Entonces yo sí siento que de alguna manera los gobiernos que están procediendo a legalizar van a contar con muchísimos más recursos legales para atender las necesidades de aquellas personas que están viviendo en la marginalidad. De otra manera, con la prohibición, lo que están haciendo es gastándose un dinero y no ganando el dinero que necesitarían para ayudar. Y se lo están gastando en violencia, en guerra, en una guerra que está perdida, que es la guerra contra las drogas. Entonces, yo sí siento que el hecho, la acción de legalizar tiene que tener un impacto positivo
en general en la sociedad, independientemente del lugar donde te encuentres. Ojalá que con los recursos que esta generaría, los políticos sí se acuerden de las clases marginales y les puedan ayudar. Que eso es otra cosa. Ya, eso depende de los políticos, no de que no haya recursos para ayudar. Yo creo que hoy las autoridades tienen más poder con la prohibición que con la legalización. Y creo que es a lo que le temen, a perder ese poder que la prohibición les da, que es el poder de atropellar, que es el poder de violar tus derechos, que es el poder de inmiscuirte en tu vida privada, en qué quieres consumir, o si te vas a tatuar o no te vas a tatuar, porque estamos hablando de prohibición. Mañana podría aparecer un loco que diga, no quiero que nadie se tatúe y quiero que estén prohibidos los tatuajes. Bueno, eso también generaría una guerra, eso también generaría un mercado negro, eso también generaría corrupción. Entonces, yo creo que la única solución al problema de las drogas que tenemos hoy en el planeta es declararle la paz a las drogas. Esa es la única salida. Porque hace 100 años que venimos declarándole la guerra a las drogas. ¿Y cuáles son los resultados? Basta con mirar la historia de nuestro país, la cantidad de muertes, de destrucción. Hoy tenemos más hectáreas de coca sembrada que nunca antes en la historia de nuestro país. Eso quiere decir que no hubo ni un minuto de éxito en la guerra contra las drogas desde hace 100 años. Hace 100 años lo estamos esperando. Evidentemente, si hace 100 años que aplicas una fórmula y no da resultados, sino cada vez peores, pues sería bueno que nos demos la oportunidad de cambiar esa fórmula y decir, ¿y qué tal si más bien le declaramos la guerra, la paz a las drogas y de paso educamos a la gente, los educamos bien para que sepan que abusar de sustancias les hace daño? Legalizar no es decirle a la gente que las drogas son buenas y que hay que matarse con ellas. Eso no es legalizar. Legalizar es regularizar y es hacerse conscientes. Para mí, el acto de prohibición de un gobierno hacia una determinada sustancia es un acto de irresponsabilidad. Es decir, yo no me quiero hacer cargo de esa sustancia y tú que eres un narcotraficante, yo te voy a perseguir y te voy a tratar de agarrar y tú vas a tener dinero suficiente gracias a mi ayuda, porque por mi decreto prohibicionista yo hago que tú seas más rico y más poderoso, así tú me puedes comprar a mí y así yo no te persigo nunca como debería perseguirte. Entonces es un juego maquiavélico, donde los políticos que patrocinan la prohibición, lo único que están patrocinando es aquellos carteles que pagan su propia corrupción. Yo creo que Brasil, así como muchos otros países de América Latina y del resto del planeta, tienen la oportunidad única de, ojalá ser de los primeros en que comiencen con el proceso de legalización. Creo que eso le traería ventajas estratégicas mucho mayores que si lo dejan para último momento, ¿no? Es decir, creo que es un tema que requiere ser atendido con urgencia, porque se podría evitar muchas muertes y mucha violencia si se atiende verdaderamente este problema. Entonces, yo siento que Brasil sí tiene toda la oportunidad y creo que se están generando, digamos, movimientos importantes que están impulsando el debate para que se pueda hablar de este tema, para que deje de ser un tabú. Y esto no se resuelve ya, definitivamente está claro que no se resuelve prohibiendo, se resuelve de otras maneras. Entonces yo lo que creo es que hay que darle espacio a esas charlas, a esos debates, pero no anteponiendo el prejuicio, porque si no, entonces no podemos aprender nada de la nueva manera como se podría mirar este problema y quizá dejaría de serlo. Mira, yo suelo ser muy respetuoso de las decisiones internas de cada país y de cada gobierno, no me interesa involucrarme en política. Y entiendo que esto debería de estar en algún punto al margen de la política, porque tendría que ser más allá que una política personal inmediata de alguien, sino una política de Estado, ¿no? Que piense en el bienestar de la mayoría y no en los caprichos de algunos pocos.
o en los preconceptos, o en la falta de educación respecto de algo, porque hay veces que esas decisiones desde ciertos gobiernos se dan por la falta de experiencia que tienen en el tema, entonces prefieren prohíban porque no entiendo nada, entonces es mejor prohibir. Es bueno que nos demos la oportunidad de aprender y de participar de eventos como el que hemos venido a participar para que los políticos aprendan que hay otras maneras de hacer las cosas y que no necesariamente tienen que involucrar corrupción y violencia. Bueno, no me agrada porque no me contrataron. Eles não te chamaram para... Yo me ofrecí y ellos no quisieron. Yo les ofrecí Netflix, yo les ofrecí acceso absoluto a mi archivo fotográfico familiar. Tengo más de 30,000 fotografías de todas las épocas de mi padre y de la familia. También tengo cartas, manuscritos, documentos, videos, todo lo que tú quieras sobre la historia de nuestra familia. Y me dijeron, no nos interesa, ya lo sabemos todo. Perfecto, yo me voy a sentar a que tú me cuentes la historia que es mía, que yo nunca te conté, pues ya tú la sabes toda. Y así es que como terminan construyendo una serie de televisión que inspira a los jóvenes a ser narcotraficantes. Claramente, esta serie está perfecta para que los jóvenes deseen ser narcotraficantes. Y está afectando, yo he viajado, conozco muchas partes y en México principalmente, conozco 24 estados de México de los 30 y tantos que son. Y he estado en municipios donde he sido convocado por las autoridades para darle charlas a los jóvenes, porque han hecho encuestas donde el 70% de los jóvenes dicen que su sueño cuando crezcan, gracias por haber visto todas estas series basura, es ser narcotraficantes o sicarios. No tienen otro sueño. 70%. Es demasiado. Entonces, Netflix no está tomando responsabilidad frente a las consecuencias que está generando en la sociedad por los productos que son muy exitosos, que son entretenidos, eso no lo discuto, son buenos productos. Para el que no conoce la historia, son buenos productos. Para el que la conoce, son de terror. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría ver una serie de Pablo Escobar donde yo no quede con ganas de ser Pablo Escobar. Porque hasta ahora todas las que vi, me gustaría haber sido él, el que me mostraron, el personaje de ficción, no el de la realidad. Mira, hay muchos jóvenes, yo recibo por lo menos unos más o menos 3,000 mensajes diarios por las redes sociales. Y te puedo decir que la mitad de los mensajes son con el siguiente contenido. Es, hola, ¿qué tal? Acabo de ver Narcos, quiero ser como tu papá. ¿Cómo le hago? Entonces yo soy un crítico de esa serie porque está mal educando a los chicos. Está llevándolos por el camino equivocado. Les está haciendo creer que Pablo Escobar es un caso de éxito. Y mi padre no puede ser considerado un caso de éxito. Éxito es aquello que tú disfrutas a lo largo del tiempo. Mi padre no disfrutó nada de nada en el tiempo. Entonces no puedes considerarlo un tipo exitoso. El dinero no es sinónimo de éxito. Nosotros tuvimos millones de dólares en efectivo y aguantábamos hambre, pues no teníamos la posibilidad ni la libertad de cruzar al frente a comprar un pedazo de pan. Teníamos millones de dólares, sí, pero no había libertad para usarlos. Es lo mismo que no tenerlos, es exactamente, o peor, o puede ser peor. A veces es mejor ni tenerlos porque si no tienes nada, pues de que te quejas, pero si tienes mucho y no puedes usar, es peor. Es peor, es una pobreza que creo que es más destructora que la propia. Se supone que era un dinero que teníamos que tener para que nos quitara el hambre y nos traía hambre, para que nos quitara los problemas y nos traía problemas. Evidentemente lo que tenemos que aprender de esta historia es que no hay que repetirla y hay que verla con ojos críticos, no con esos ojos hollywoodenses donde muestran a un Pablo Escobar tirando $2 millones a una chimenea. Es una cosa absurda y es la manera que utilizan las fórmulas para hacer sentir a los jóvenes de que este es un personaje digno de ser imitado, ¿no? Porque se da el lujo de tirar $2 millones al fuego. Y pasan dos cosas que son bastante ridículas. Es decir, primero, no hace tanto frío en Colombia, somos un país tropical, ¿no? Pensando por ahí, primer dato. Segundo, como país tropical, estamos llenos de árboles. O sea, si se te acabó el fuego, pues sales al jardín
O agarras una silla del comedor y la tiras a la chimenea. ¿Por qué vas a agarrar? ¿Por qué carajo vas a agarrar $2 millones y lo vas a... Porque solo a un loco guionista hollywoodense, que quién sabe qué habrá tomado, se le ocurrió escribir esa pendejada. Y entonces muchos creen que eso es verdad. Y eso maleduca a la gente y le hace pensar de que, yo quiero tener el poder que tenía este personaje, que era tanto que podía tirar el dinero al fuego y no le importaba. Nunca sucedió eso así. Entonces, se está contando la historia de mi padre con una tremenda irresponsabilidad. No están siendo respetuosos de los hechos, de los actos, de las historias. Entonces, claro, tenemos una nueva generación de chicos que creen ciegamente en lo que está en la pantalla, ¿no? No tienen autocrítica, no son capaces de distinguir entre la realidad y la ficción, y eso es lo grave. Y claro, para los efectos de producir un producto cinematográfico, eso es fantástico porque logra que la atención del televidente esté permanentemente conectado con ellos, ¿no? Entonces, es el segundo contenido más visto de la serie, de la plataforma, perdón, Narcos. Entonces, sí es preocupante el efecto negativo que está generando en la sociedad. Acá no tengo, pero tengo montones de imágenes de la gente que me envía tatuajes de Pablo Escobar, los que quieras. Tengo hasta un chico afroamericano que se tatuó a mi padre acá, en el rostro. En su rostro se tatuó el rostro de mi padre acá. Yo no sé si se puede hablar de tanto, pero si hay una parte de la gente, que no puedo hablar ni de mayoría, ni de nada, no tengo ni idea, que sí siente algún tipo de admiración o gratitud. Lo que pasa es que depende a quién les preguntes, ¿no? O sea, si tú vas y le preguntas a una familia que no tenía nada, que vivía en la basura, de repente llegó un señor que no conocían y les regaló una casa, claro, esta familia nunca te va a decir nada malo de Pablo Escobar, porque este señor le cambió la vida a esta familia. Pero tú hablas con Juan Manuel Galán, el senador, y mi papá le mató a su papá. Entonces, obviamente que él tiene una opinión diferente y es respetable también, ¿no? Porque cada uno vivió unas circunstancias muy diferentes con Pablo Escobar, el personaje, el mafioso. A mí, de alguna manera, me tocaron todas juntas, ¿no? Me tocó ser casi que un testigo privilegiado de todas esas situaciones violentas y de todas esas situaciones donde él ayudaba a otros. Entonces, depende a quién le preguntes. Pablo Escobar puedes tener buenas referencias o muy malas, depende de quién. Y son válidas todas. Sí, son válidas todas. Y hay una cosa importante que quiero decir, y es que no se puede olvidar que el dinero con el que mi padre ayudaba a la gente venía cargado de sangre. Es decir, que no podemos olvidar eso, no podemos creer de que era un santo, no era un hombre digno de ser beatificado, no. No, porque había mucha violencia, mucha sangre detrás del dinero con el que él seguramente había querido ayudar desinteresadamente a muchos, pero tenía el dinero manchado. Es decir, que eso hay que tomárnoslo para que se quede claro que no era un benefactor así impoluto, ¿no? En las últimas líneas de mi libro, yo le hago un agradecimiento a mi padre, y es por haberme mostrado a mí el camino que yo no tengo que recorrer. Le diría eso, y le diría que lo quiero, que lo amo, y yo no soy quien para juzgarlo. En vida, cuando él estuvo así frente a frente, yo le decía todo lo que opinaba. Yo estaba en contra de su violencia, en contra del terrorismo, en contra de sus secuestros, de toda la criminalidad en la que estaba. Pero él siempre tenía una excusa para justificar el lugar que estaba ocupando, ¿no? Entonces, pero siempre hubo una relación muy respetuosa entre padre e hijo, y eso lo valoro mucho y agradezco que fui criado, a pesar de que fue un hombre que por fuera de casa era muy violento, adentro del hogar era otra persona, y eso es con lo que yo me quedo.